la Biblia en Hechos capítulo 13, y aunque vamos a enfocarnos a estos versículos nada más, pues el contexto de este pasaje pues viene desde el versículo 1, pero vamos a leer solamente el 51 y el 52. Hechos 13, 51 y 52, hermanos. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Está hablando de los discípulos de Cristo y mayormente de Pablo y Bernabé en los tiempos en que realizaron sus viajes misioneros por toda esa tierra conocida, llevando y predicando el Evangelio de Cristo y teniendo ciertas situaciones en Antioquía, ¿verdad? En Antioquía de Pisidia, así se llamaba ese lugar grande. Ahí estuvieron predicando la palabra, enseñando el Evangelio. El mensaje era muy específico, muy hermoso, porque era un mensaje a los gentiles principalmente. Los gentiles comenzaron a escuchar la palabra de Dios a través de Pablo y Bernabé y se gozaban porque Dios se había acordado de los gentiles y de las promesas para ellos. Y era un ambiente muy bueno entre los gentiles el saber que todas esas palabras eran para bendición de ellos ahora y no solo de los judíos. Entonces hasta los gentiles decían, no, pues quédense más tiempo aquí en esta región para que nos ayuden. Sin embargo, los judíos religiosos no les gustó esa idea de que a los gentiles se les predicara. Entonces se opusieron bastante, se opusieron mucho a la predicación de Pablo y Bernabé, de tal manera que hasta los echaron de esa región, los corrieron. Hasta unas señoras, dice que eran señoras pues piadosas. Los judíos las incitaron para que hicieran un borlote en contra de ellos y los corrieran. Fíjese, hasta las señoras piadosas, así que eran las buena onda de la iglesia, dijeron, no, esos están mal y todo, y ellos sintieron el celo de Dios, las señoras, y hicieron lo posible por echarles carrilla, como dicen, y lograron sacarlos de esa región de Antioquía de Pisidia. Entonces, y lo lograron. Por eso es de que dice ahí en el versículo 51, entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. O sea, ellos dijeron, bueno, no somos libres de la responsabilidad, como lo que les decía hace rato, ¿verdad? Uno dice, ahí está la invitación, el que quiera venga y el que no, ya hacemos responsables a los demás, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces ellos se sacudieron el polvo de sus pies como un símbolo de decir, somos libres de la responsabilidad, y se fueron a otra ciudad llamada Iconio. Amén. Pero vean el versículo 52 como que remarca la condición espiritual de esos discípulos o de los discípulos de Cristo, que a pesar de las adversidades y las oposiciones y todos los males que les pudieran hacer, el carácter que emanaban en sus corazones y que la gente podía distinguirlo, porque por eso se escribió, porque veían estas características en ellos. Dice, y los discípulos estaban, ¿qué cosa, hermanos? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces dan gloria al Señor. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En la vida de las personas y de los creyentes también, ¿verdad? Hay ciertas cosas, gestos, actitudes, principios, estados de ánimo que los caracterizan y que las personas
externas a ellos señalan, ¿verdad? Y dicen, él es así, él es así. Cosas, situaciones que hay en nuestra vida que nos caracterizan y que la gente dice, mira, están llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué sería que dijeran, mira, esos cuates los echaron de Antioquía de Pisidia y luego se ve que están llenos de amargura y de odio y de resentimiento? ¿Pero qué dijeron? Están llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Esas virtudes o defectos que nos marcan como parte de nuestra realidad, ¿verdad? Y que éstas se han formado a lo largo de la vida y de la experiencia y del conocimiento, y en muchos casos, ¿verdad? Y del conocimiento en muchos casos, y que nos distinguen entre la sociedad y entre una comunidad cristiana, virtudes o defectos. Aleluya. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído que alguien señala y dice, ese joven es muy educado, ¿verdad? Mira, ahí viene ese muchacho, siempre muy educado. Eso no se lo ganó de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino en el transcurso de su vida y de sus vivencias. Se distingue por eso, lo pueden distinguir así. O esa señorita, miren, siempre viene alegre, sonriente. No hay día que se le oigan las carcajadas aquí en la iglesia. Aleluya, cuando dan gloria al Señor, ¿verdad? O miren esa mujer virtuosa, tal así que en Proverbios hablan de una mujer que no dan su nombre, pero sí dan su característica principal, que es mujer virtuosa. ¿Verdad que sí, hermanos? Un hombre formal, mira ese varón, es un hombre formal, mira ahí viene el brother. ¿Cuántos dan gloria al Señor? O en todo caso, ¿verdad? Mira ahí viene la hermana que siempre anda en amargura. Esa mujer siempre está amargada. O esa mujer siempre vive enojada y es rencillosa. Ya tienes la característica que te está distinguiendo, ¿verdad? Por el tiempo que te han conocido y las vivencias y las experiencias que has tenido en relación con otras personas. No eres tú el que lo dice, sino que son las personas quienes lo señalan, no porque quieran ofenderte, sino porque eso es lo que has estado transmitiendo durante mucho tiempo y te marca, te caracteriza. Gloria a Dios. O un hombre prudente, mire, ese hombre es muy prudente, o ese hombre es muy iracundo. Ejemplos como esos, entre muchos, ¿verdad que sí, hermanos? Incluso en 1 Samuel 25, del 1 al 14, y específicamente en el versículo 3, muestra un botón, ¿verdad? Nos habla de un joven, de un hombre llamado Nabal, que era esposo de una mujer llamada Abigail, y que después pasó a ser una de las esposas de David. En el tiempo en que David andaba huyendo de Saúl, él pasaba por las regiones de Israel, pues ayudando, protegiendo, ¿verdad? Y también pidiendo apoyo para la manutención de su ejército. Entonces llegaron a la tierra de este hombre Nabal, y David envía mensajeros para decirle a él que pues lo ayudara. Mira, Nabal, hemos protegido toda esta región, no han tenido problemas con ladrones y todo. Te pido que por favor envíes algo para apoyar a mi ejército. Pero ¿qué dice el versículo 3 de 1 Samuel 25, hermanos? Que Abigail era una mujer muy entendida,
incluso dice, muy hermosa de parecer. Pero su esposo, llamado Nabal, ¿cómo era? Duro y de malas obras. O sea, él se había ganado ese título en toda esa región. Todo el mundo lo conocía como un hombre duro, amarrado y de malas obras. Tal es que lo demostró, ahora sí que regresando a los jóvenes que envió David con las manos vacías. Y ya ni qué decir, si usted sigue leyendo esa historia, vino David y le hizo guerra y le quitó sus cosas y lo cateó y hasta la mujer le quitó. Aleluya. Para que se le quite lo duro y lo de malas obras. Pero el ejemplo es ese, de que esas cosas ahí están ya marcadas, te caracterizan. Por eso es glorioso oír la palabra que dice, y los discípulos de Cristo estaban siempre, ¿qué cosa? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya. En Lucas 2:25, por ejemplo, nos habla de Simeón, un anciano que estaba en el templo cuando Jesús fue llevado para ser presentado. Dice que Simeón era justo y piadoso. Por eso se caracteriza, porque era justo y piadoso. Cornelio, ¿cuántos se acuerdan de Cornelio? Bueno, ¿cuántos han leído de Cornelio? El romano aquel, capitán romano que tuvo una visión y que mandó traer a Pedro que le predicara. En el momento que lo mencionan a él, dice, es muy piadoso, ¿verdad? Y temeroso de Dios. Fíjense, un soldado romano dice, es muy piadoso y temeroso de Dios. ¿No les gustaría que cargaran en su corazón ese eslogan siempre, hermanos? Y ahora viene la hermana piadosa y temerosa de Dios. Hermana, ¿cómo hasta? O ahí viene la gruñona o el gruñón. No, ni te acerques a ese hermano porque siempre se infarta con las dos. Siempre se infarta. Hasta la gente dice, siempre está enojada, siempre está molesto, siempre está criticando. Y eso es lo que marcan las características de las personas. Amén. Incluso si hablamos de Jesús, que Él tuvo todas las virtudes como Hijo de Dios y como ser humano, ¿verdad? Su naturaleza humana, las mejores virtudes. Allí en Lucas 23:42, el soldado romano aquel, cuando ve que Él estaba en la cruz y escucha, oye que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el cielo se oscureció y todas esas cosas, dijo, verdaderamente este hombre era justo. O sea, no lo dijo Jesús, lo dijo alguien externo a él. Este verdaderamente era justo. Aleluya. Y lo dijo con esa, ¿verdad? Lo dijo en ese sentido, era porque él creía que hasta allí iba a dar su vida, pero no sabía que él iba a resucitar al tercer día. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que las cosas que caracterizan a un verdadero discípulo de Cristo, amén, deben ser cosas que definen nuestro carácter como discípulos. ¿Qué cosas deben caracterizarnos que definan nuestro carácter como verdaderos discípulos de Cristo? Deben ser rasgos genéticos, espirituales, heredados de Dios y que se ponen en práctica en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Sí, deben ser características que marquen la diferencia entre los demás. Aspectos del carácter de Cristo, ¿verdad?, que estén en nosotros y que los demás puedan notar. Emblemas en nuestro ser que señalen una vida agraciada por Dios y marcada por las vivencias y experiencias, o en todo caso un estado de ánimo y espiritual propio de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuáles deben ser esas cosas que marquen?
En esta ocasión menciona dos cosas importantes, aunque son muchas más las que el discípulo debe mostrar. Por ejemplo, en Hechos 2:44 dice que los hermanos de la iglesia que iniciaba, que había nacido, tenían en común todas las cosas. ¿Y eso quién lo decía? La gente. Dice, miren, ellos tienen en común todas las cosas. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces usted platicó con alguien y le dijo, no, es que ustedes sí llevan la Biblia como es? ¿Verdad? Es una frase que nos halagaba mucho siempre. No, es que ustedes sí llevan la Biblia como es. Y eso era algo bueno, porque qué bueno que la gente diga, no, pues esto sí cumple. ¿Verdad que sí? Nosotros pues no, pero ustedes sí. Eso es glorioso, hermanos. Amén. En Hechos 4:32 dice que toda la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Eso lo decía la gente. Dice, esos hermanos o personas son de un solo corazón y una sola alma. Porque eran cosas que los distinguían de los demás, que marcaban su esencia, su personalidad o su presentación, ¿verdad? Gloria a Dios. Es más, en Hechos 11:26 dice que en Antioquía a los cristianos o a los discípulos de Cristo se les llamó por primera vez cristianos. ¿Quién les puso este apelativo? La gente. Ellos no dijeron, de hoy en adelante nos vamos a llamar cristianos. No, la gente fue la que dijo, ¿y ya viste a los cristianos? ¿Quiénes cristianos? Pues esos que creen en Cristo. Hablan de Cristo y son como Cristo. O sea, ese nombre se lo ganaron los discípulos, hermanos, y la gente los nombró de esa manera por las características que tenían, hermanos, y la forma de vivir y de actuar que ellos tenían, y que era algo natural en ellos, hermanos, y que la gente los notaba. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Verdad? La verdad no sé qué cosas son las que nos marcan en nuestra vida, hermanos. Seguramente muchas, y yo espero que sean buenas, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, con los compañeros, en la plaza, ¿verdad? Ya que una persona se distinga en la plaza, donde hay mucha gente, donde diga, mira, ahí va la señora gritona. O sea, ya que digan que es la señora gritona, quiere decir que esa señora, hermanos, ha dado ese testimonio toda su vida y se lo ganó. Aleluya, cuando dan gloria al Señor. Pero qué glorioso es que dice, se escribe y dice, y los discípulos de Cristo estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor. Qué bueno que podamos nosotros pues gozarnos o sentir eso, ¿verdad? Esa palabra, entonces vamos a ver estas dos cosas. Tenemos que hacer que estén dentro de nosotros, trabajar para ello, que nos distingan de los demás, o vamos a decir de las demás religiones, que nos distingan de la sociedad, del grupo de trabajadores, del grupo de vecinos o de la junta de padres de familia, que nos distingan por lo menos estas dos cosas, que no seamos nosotros los que la digamos, sino sea la gente quien lo diga. Mira, esa persona siempre está llena de gozo y del Espíritu Santo. Y no solo entre los de afuera, sino entre los hermanos de la iglesia, que podamos decir, ese hermano siempre bien consagrado, ese hermano o esa hermana siempre una mujer de oración, esa hermana, ese joven siempre lleno de gozo y lleno del Espíritu Santo. O sea, esa calidad de vida y de personalidad, hermanos, necesitamos recuperarla nosotros como iglesia de Cristo, hermano. Amén. Que no solo nos llamen allá que los gritones y que no dejan dormir o qué sé yo, sino que digan, esa iglesia siempre
llena de gozo y llena del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Y el gozo en el cristiano debe ser muy importante y debe ser un testimonio, hermanos, fiel de que es un verdadero discípulo. No podemos ser discípulos de un Dios feliz si no tenemos gozo en nuestro corazón. Aleluya. No, pues yo sirvo al Dios vivo y estoy muerto espiritualmente. ¿Cómo es posible? Yo sirvo al Dios de la felicidad, que es, bueno, al Dios que da la felicidad, y soy una persona amargada. Como que no va. Como cuando conocemos a un matrimonio que son contentos, son buena onda, y ves a su hijo todo amargado, todo decepcionado y queriéndose suicidar, como que dices, como que no contrasta, ¿verdad? Como tú no eres hijo de ese matrimonio, no tienes las características de tus padres que les marcan. Entonces la iglesia tiene que recuperar por lo menos estas dos cosas, hermanos. La iglesia tiene que estar siempre llena de gozo y llena del Espíritu Santo. Y gozo digo porque, ¿qué es el gozo? Dice que en términos literarios el gozo es un sentimiento o es una emoción en el alma. Es un sentimiento de complacencia en la persona, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apreciables. Es cuando la persona tiene un sentimiento de complacencia en su vida. Aleluya. Incluso hay personas que les llaman Plácido, ¿verdad? Plácido Domingo, porque es un hombre muy plácido, muy contento, muy gozoso. Y ojalá hicieran honor a su nombre, pero hay gente que se llama Plácido y son las personas más amargadas de su colonia. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora no le ponga usted a su hija, si quiere póngaselo, pero pues no le ponga Dolores, porque no se queje si después es una mujer así. Dolores, tú le vas a llamar Dolores. ¿Cómo crees? Una vez nació, cuando nació el último hijo de Raquel, de Jacob y Raquel, Raquel murió en el parto. Y antes de morir, después de ver que su bebé era hombre, le dijo Benoni, que significa hijo de mis tristezas. Y entonces Jacob dijo, no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, hijo de mi derecha. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Marca, ¿verdad? Marca la vida de una persona. Pero bueno, entonces el gozo es un sentimiento, es una emoción de complacencia, de una esperanza, un recuerdo, una esperanza de bienes o cosas apreciables. El gozo, usted siente ese gozo. Otro término es gozo, es alegría de ánimo siempre. ¿Cómo está su ánimo, hermanos? ¿Verdad? No se trata de que toda la vida estemos riendo y carcajeándonos y no dejemos ni que la predicación, ¿verdad?, escucharla, sino se trata de que haya esa emoción en el corazón del cristiano de complacencia. Está contento de estar aquí. ¿Por qué tiene que estar enojado o molesto de estar aquí, hermano? ¿Tú estarías en un lugar donde te cause molestia y enojo? Entonces usted debe tener la actitud del gozo y de la complacencia, para que digan, mira, esa hermana ve cómo va a la iglesia llena de gozo. Siempre la veo pasar aquí. ¿A dónde va, señora? A la casa del Señor. Esté siempre contenta, ¿verdad? Sí, el gozo de mi corazón. ¿Cómo sería que fuéramos con una jetota? ¿A dónde va, señora? Pues a servir a Dios, al Dios vivo y alegre. ¿Por qué? Bueno, pienso que debería ser compatible, ¿verdad?, su sentir hacia el lugar donde va. Entonces el gozo
debe ser una característica que marque la vida de un verdadero cristiano. Complacencia, ¿verdad?, por algo apreciable, ¿la verdad? Dice que también el gozo significa, se le llama a la llamarada que levanta la leña, esa leña menudita y seca cuando se quema. Han quemado esa leña así frágil, ¿verdad? Y le echan, ese es el gozo, así se define también el gozo, como una llamarada siempre en su vida. Siempre que usted vea a una persona así, dice, es una mujer, una persona gozosa. Aun cuando tenga problemas y luchas y preocupaciones, siempre se enciende la llama en su alma. Dale un aplauso al Señor, hermano. El gozo es algo que todo mundo busca, pero que solo se obtiene cuando uno conoce a Dios realmente. ¿Está de acuerdo, hermano? Todo mundo busca el gozo y tal vez encuentren cierta clase de gozo, pero el verdadero gozo que llena, hermanos, solo se obtiene cuando uno encuentra a Dios, cuando uno recibe a Dios en su vida, cuando uno conoce a Dios. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando uno sabe y uno se da cuenta de los beneficios y los bienes que el Señor nos da al conocerlo, como es la salvación. David decía, hermanos, ahí en el Salmo 51, del 9 al 12, ¿verdad? Señor, no me eches de tu presencia, ni apartes de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Fíjate, David sabía que el gozo era por causa de la salvación, del conocer a Dios. Porque aunque David era un hombre muy empoderado, lleno de riquezas, sabía que en ello no encontraría el gozo verdadero. Cuando él pecó delante de Dios y se sintió acusado por sus enemigos, sus huesos se enfermaron y de nada le servían las riquezas que él tenía. Por eso clamó a Dios y dijo, Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y perdóname. Y no me eches de tu presencia, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces vamos encontrando que esa complacencia que el cristiano siente, no la siente por las cosas materiales que posee o las cosas que ve o siente o que está pasando, sino porque él sabe que conoció a Dios y ya no es más condenado con el mundo, sino que ha pasado de muerte a vida y ahora es salvo de la condenación eterna. Ahora es una persona salva. Aleluya. Ese es el gozo de Dios. Y mientras la gente, aunque busque el gozo en las cosas terrenales, no lo podrá encontrar genuino, sino hasta que conoce a Dios y es salvado por medio de la sangre de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Denle un aplauso. Fíjense, dice que Él es el autor verdadero del gozo, como una dádiva que Él da al creyente o a las personas. Y Dios, por ejemplo, muestra su gozo cuando un pecador se arrepiente, hermanos. Entonces, todo está relacionado con la salvación. Dios es el dador del gozo, como una dádiva que da. Pero cuando lo conocemos, cuando nos da a conocer su salvación, y Él mismo se goza cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. ¿Ustedes se han podido imaginar a Dios gozoso? Y la única idea que usted puede tener de un Dios gozoso es en relación al gozo personal que usted tiene. No puede ver a Dios gozoso si usted no ha entendido el gozo que siente. Aleluya, gloria a Dios. Si usted es una persona que ha entendido
la verdad de la palabra y que sabe que él ha sido salvo y libre de la condenación, a pesar que no tenga nada, y usted ha experimentado el gozo, usted puede poder imaginar y ver a Dios gozoso. A la manera que usted lo procesa, es como usted procesa que es Dios gozoso. Así que una persona amargada siempre pensará que su Dios es un Dios mustio, disciplinado y arcaico. No se ríe, porque esa persona ha experimentado esa tristeza, esa amargura, y no imagina que Dios sea un Dios contento, gozoso, que se ría. Aleluya. Usted ha oído aquí una que otra hermanita que luego están platicando. Ahora, cuando imagínese a Dios carcajeándose, hermano. Yo creo que por eso los temblores, ¿verdad? Muchas veces, ay, tembló porque Dios está enojado. No, a lo mejor se está riendo. A lo mejor se está riendo el Señor. Gloria a Dios. Pero usted no lo imagina porque dice, ay, pastor, ¿cómo va a imaginar a Dios así? Si Él es Dios santo, Él es un Dios santo, recto, así, serio. Imagínelo contento como usted lo es. Por eso decía, esos cuates están llenos de gozo. Porque seguramente así es su Dios, aleluya, de gozoso. Aleluya. El mundo busca el gozo en las cosas de esta tierra, pero el verdadero gozo se halla en Dios cuando por su preciosa sangre fuimos salvados y perdonados. Rápidamente, un ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? Pues pidió la parte de la herencia que le correspondía, que según él era su derecho. Y su padre accedió a darle todo lo que le pertenecía. Y entonces se fue a otra provincia buscando el gozo. Y en su dinero, y en sus placeres, y en todos los lugares donde iba, pretendía tener gozo, ¿verdad? Por todo lo que poseía. Y la gente, pues nunca falta la gente abusiva, ¿verdad? Que se valía o aprovechaba de que esa persona estaba desorientada. Y él, yo creo que se sentía amado por sus amigos, ¿verdad? No, soy popular y todo. Pero mientras él tenía las cosas materiales, una vez que le faltó, nadie quiso ayudarlo. Nadie. Por ahí le recomendaron a una persona y le dijeron, esa persona te puede ayudar, y lo que hizo fue mandarlo a cuidar cerdos, con la consigna de que él no tenía que agarrar nada, ni siquiera de las algarrobas que comían los cerdos, porque hasta se le antojaban a él. ¿Dónde está el gozo entonces? Pero ¿cuándo experimentó el verdadero gozo? Cuando, volviendo en sí, fue a ver a su padre, y su padre lo recibió, lo perdonó e hizo una fiesta en su honor. Mató el becerro gordo, le puso un anillo nuevo, un vestido nuevo, y lo sentó como siempre a la mesa como su hijo. Entonces él es cuando dijo, este es el verdadero gozo, el amor de Dios en mí, la aceptación de Dios, la salvación, hermanos. Por eso, hermanos, el cristiano, si va a estar lleno de gozo, no significa que en algún momento no llore, no se aflija, no tenga preocupaciones, pero él sabe porque como es una emoción interna que Dios da, ¿verdad? En el momento en que uno conoce quién es Él, Él sabe que a pesar de todo y de sus circunstancias, Él sabe que tiene algo mejor que todo eso, y que al final la salvación es ya de Él, hermanos. Ya es un hombre salvo, y dice, no importa si vivo o muera, soy salvo. Y a veces ese punto lo minimizamos en nuestra vida, y a veces nuestras circunstancias que nos hacen llorar nos hacen olvidar lo importante que es lo que ya tenemos, que es la salvación. Podemos aquí estar
padecer escasez, sufrimiento, lo que sea, pero nadie nos puede quitar el gozo de la salvación, nadie, porque puedo morir aquí, puedo perderlo todo, pero Dios no me va a dejar solo, me va a salvar, me ha salvado por su sangre. Por eso el profeta decía: aunque la higuera no florezca, aunque no haya uvas en las vides, aunque no haya vacas en la vacada, ni ovejas en el corral, ni la lluvia de su fruto, dice: con todo y ello yo me alegraré en su salvación. Aleluya. Porque entonces, si alguien señala al cristiano como lleno de gozo, no es por las circunstancias que está viviendo en el momento, sino es por lo que ya tiene, porque conoció a Dios, porque se volvió a Dios y Dios lo recibió e hizo una fiesta en su honor y le puso un anillo y mató el becerro gordo y le puso un vestido y lo sentó a su mesa. Aleluya. Y dice: este es el verdadero gozo. Y esas personitas que echaron de esa ciudad, no les importaba, hermanos, el hecho de que habían sido corridos y expulsados, incluso por gente buena. Estaban llenos de gozo, porque sabían en quién habían creído y a quién estaban predicando. Gloria a Dios. Ese es el punto. Dice 1 Pedro 1:8 que el gozo que debemos de sentir es un gozo inefable. Inefable, o sea, inexplicable. Es inexplicable como tú, padeciendo las circunstancias, o tal vez en un lecho de muerte, o tal vez viendo que te suceden cosas una tras otra, una peor que la otra, pueda un cristiano seguir conservando ese sentimiento, esa emoción en el alma, hermanos, que se llama gozo. Y no que cuando esté en un funeral esté estoy gozoso, sino que a pesar de eso, ese sentimiento sigue emanando, esa llama sigue encendiéndose en él, porque sabe que conoce a Dios y ha sido salvado por su sangre preciosa. Entonces, ninguno de nosotros, hermanos, debe minimizar esa parte de la doctrina cristiana. La salvación es la que produce el verdadero gozo, porque es inducido por Dios ese gozo, al nosotros saber y entender que siendo condenados, ahora hemos sido salvados. Entender que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El saber que en esta vida, si vivimos o morimos, no importa, ya hemos sido salvados, ya hemos pasado de muerte a vida, ya vivimos en la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que le levanta el ánimo al cristiano en sus adversidades. Amén. Puedo no tener por el momento la capacidad o el gusto de estar riéndome o lo que sea, pero nadie puede arrancar de mi corazón el gozo inefable. A ver, lea ese versículo, hermanos, ¿qué dice? A ver, estamos rezando. Al cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Gozo inexplicable. Os alegráis. No lo hemos visto, no hemos visto a Cristo en persona, pero hemos creído en Él y en su palabra, y por eso nos alegramos con gozo inefable. Aleluya. ¿No os parece glorioso eso, hermanos? Que eso marque la vida y el carácter de un cristiano. Está lleno de gozo.
cuate está lleno de gozo. Gloria al Señor. Incluso sería glorioso, hermanos, que un día experimentemos llorar de alegría. Entonces yo creo que es parte del gozo inefable, llorar de alegría, hermanos. Nos hace falta eso, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos perdido la sonrisa, el buen ánimo, el buen gusto. Cuando oímos a alguien que se ríe con libertad y todo, ya. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué acaso ese gozo está apagado? ¿O que no te acuerdas de que eres un hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre preciosa? Por eso la otra vez les decía yo que el canto más glorioso que se va a escuchar en el cielo es el canto de los redimidos. ¿Por qué? Porque saben que su Cristo, su Dios, dio su vida por ellos. Aleluya. Sin precio obtuvieron la salvación. No tuvimos que pagar nada, ¿verdad? Todo lo pagó Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Y el canto será un canto sublime, hermanos. El gozo de nuestra salvación. Gloria a Dios. Aunque, haciendo un preámbulo, hermanos, este gozo que pudiéramos sentir no es en 100% el gozo pleno, porque el gozo pleno, hermanos, lo vamos a sentir cuando estemos en la presencia de Dios, cuando Él dice que enjugue toda lágrima de vuestros ojos y ya la muerte no habrá, y veamos al Señor y nos veamos protegidos por Él para siempre y por la eternidad. Ese va a ser el gozo pleno y total que vamos a seguir sintiendo por toda la eternidad. Pero mientras sentimos este gozo inefable por causa de la salvación, y eso debe marcar, hermanos, la vida de un creyente. Si no lo tenemos o lo hemos opacado, pues tenemos que buscar la forma de aflorar ese gozo en nuestra vida, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Mejor que nos llamen así. Somos locos, que estamos riendo, estamos contentos. No puede estar contento con esta situación. Mejor y que no nos llamen amargados. Mira, ahí viene el amargado, el enojón. Dice en Romanos 14:7 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vean cómo el gozo y el Espíritu Santo están muy relacionados. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se goza o no se goza? Gálatas 5:22 y 23 dice que el fruto del Espíritu tiene muchas características y una de ellas es el gozo. El fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, lanza, mansedumbre. El fruto del Espíritu lleva gozo, porque no proviene de las circunstancias ni proviene de las cosas que vivimos en la tierra externas, sino proviene de un sentimiento, una emoción que fue puesta en nuestro corazón al haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Es más profundo este gozo que cuando te enamoraste de tu novia o de tu novio. Es contento, tu corazón se aceleraba, ¿verdad? Cuando dan gloria al Señor. Y dice, estoy gozosa. Ese no es el gozo. El gozo verdadero es cuando conoces a Dios y conoces su carácter y sabes cuánto te ama el Señor. Cuánto me ama el Señor. Aleluya. Cómo poder experimentar eso, Señor. La gente busca en lo material el gozo. Por eso dice un salmo que no debemos irritarnos a causa de los incrédulos que van y disfrutan y comen, beben y
sienten que están gozosos, sienten que tienen todo, porque el creyente tiene el verdadero y genuino gozo que Dios da al hacernos saber que somos salvos por medio de Jesucristo, hermanos. Aleluya. Que después de todo esto es lo que más importa en la vida del creyente. Si bien estamos aquí para aprender, crecer, consolarnos, ayudarnos, pero lo que emana el gozo ya lo tenemos. Somos hijos de Dios, somos salvos, creemos en el Cristo glorioso que murió en la cruz y que resucitó al tercer día y que nos ha dado la esperanza de la vida eterna, hermanos. Con razón Pablo decía: si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. O sea, que vivamos o muramos, gócese, somos del Señor, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, dice, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos, estar siempre gozosos, dice, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo. Estar siempre gozoso, ser llenos de gozo. El gozo es inducido por Dios a través del Espíritu Santo por la salvación y no por las circunstancias externas. Jesús tenía su propio gozo. Escuche bien y ya terminamos aquí. Jesús tenía su propio gozo. Él no necesitaba de algo externo o de algo inducido como lo hace Dios en nosotros, sino que Él mismo, hermanos, tenía su propio gozo por su relación con su Padre, hermanos, al cual amaba, y Él se sentía amado por su Padre. El gozo que había en Jesús, hermanos, era un gozo, hermanos, natural, hablando en términos personales, ¿verdad? Parte de su naturaleza de Dios es ser feliz, es estar gozoso. Aleluya. Nosotros servimos a un Dios feliz, hermanos. Por eso el Salmo 100 dice: sirvan a Dios con alegría, con gozo de corazón. Sírvanlo a Él con gozo, porque sirven ustedes a un Dios feliz. Aleluya. Que tengo muchas cosas que decirles, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo se siente usted cuando va a ver a una persona a su casa y la pasa con tanta alegría y felicidad, ¿verdad? Oh, esto se siente contagiado. O cuando va a la casa de una persona, ¿qué quiere, hermana? ¿Qué? No, pues es que rápido, porque tengo mucho que hacer y todavía tengo que orar 1 hora. Aleluya. Dices, no, mejor otro día vengo. Otro día que esté contenta. Va a ser difícil, pero bueno, usted siga creyendo. Aleluya. Pero es algo glorioso que alguien te reciba con alegría. Entonces el gozo de Jesús es un gozo que forma parte de su carácter. Aleluya. Incluso Él dice: quiero que este gozo lo tengan ustedes también. Y en Juan 7:37 dice: mas en el postrer día. Ok, léalo, hermano, porque no me quiero torcer. Ok, bueno, no era ese texto, lo vamos a cancelar en el video porque no era ese texto. Pero en otros términos, el Señor quería que nosotros tuviéramos el mismo gozo que Él tiene, que mi gozo sea cumplido en ellos, le dijo a su Padre en su oración. Que el gozo que yo tengo se cumpla en ellos también. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, ya no vimos la otra parte, pero dice que esta palabra estaban llenos, o esta frase estaban llenos, en el tiempo verbal significa que tiene el sentido de una acción continua.
estaban llenos, en el tiempo verbal tiene el sentido de una acción continua. Y ahora sí aplicamos este texto, ¿verdad? Como dice, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, es una acción continua. Ríos de gozo. Estaban llenos. Quiere decir que los corrieron de Antioquía de Pisidia y estaban llenos de gozo. Fueron y los metieron a la cárcel, a Pablo y a Silas, por ejemplo, y cantaban himnos en la cárcel. Aleluya. Pedro y Juan fueron amenazados por el concilio y les dieron sus catorrazos por causa de Cristo, y ellos salieron gozosos de ser tenidos por dignos de haber padecido por Cristo. Oye, dice, ¿cuándo se les va a acabar ese gozo? Cuando dice estaban llenos, ¿verdad? Significa que era una situación continua, un río que fluía en sus corazones por el conocimiento de Dios en sus vidas. Si lloraban, si sufrían, si se acongojaban en muchas ocasiones, pero esa llama que enciende como cuando encienden las hierbitas secas, ¿verdad? Que se oye, seguía siempre en los corazones de los discípulos, hermano. No se ponga triste, no deje que la amargura y la tristeza invada su corazón. Recuerde lo que usted tiene. Recuerde el bien que usted tiene, que es valioso, que es la salvación, hermanos. Recuérdelo. Y que Dios le vuelva a cada uno de nosotros el gozo de la salvación. Podré perderlo todo, pero si no pierdo mi salvación, el gozo que siento por mi salvación de parte de Dios seguirá continuo. Voy a seguir siendo lleno de gozo. Una acción continua, hermanos. Entonces, consuélese con esas palabras, hermanos. Consolémonos con esas palabras y alejemos de nuestro corazón toda amargura, toda tristeza. Recuerde que usted tiene lo que no se compra con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Recuerde que usted fue escogido, fue elegido por Dios, fue añadido, fue destinado para salvación. Y eso, hermanos, debe llenarlo a usted de gozo. Y eso debe marcarlo a usted como un buen discípulo de Cristo. Denle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Levante su mano, dígale: Señor, gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos das y por el gozo que queremos que nos caracterice como lo hacían aquellos discípulos de Cristo, Señor, ahí en el tiempo de Pablo, Bernabé, de Pedro, de el nacimiento de la iglesia, Señor. No importara lo que pasara, su gozo no dependía de las circunstancias, Señor. Vuélvenos el gozo de tu salvación, Señor, y espíritu noble nos sustente. No nos eches de tu presencia, Señor. Perdónanos. Y que ese gozo de tu salvación, Señor, aflore en nosotros, Señor, aún en medio de la oscuridad y de las circunstancias difíciles, Señor. Ese gozo nadie nos los puede quitar, Señor, porque no nos los ha dado el mundo, no nos los ha dado el hombre, no nos los ha dado nuestros bienes. Ese gozo nos los has dado tú, Señor, en el momento en que nosotros te conocimos, Señor, y nos alegramos en tu salvación. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque tú eres un Dios gozoso, un Dios feliz, un Dios contento, Señor. Y queremos, como servidores, servir a Dios con gozo,
con alegría, Señor. Aleluya. Gracias por la vida de estos discípulos tuyos. Aleja de nosotros toda consternación, toda turbación en nuestra alma que ha impedido que el gozo aflore, porque ya está ahí, solo que es necesario que aflore en nuestro ser, Padre. Los bendigo en el nombre de Jesús para que sigamos adelante, Padre. Amén, Señor. Amén. Denle un aplauso más al Señor, hermano. Cuídese mucho, hermano. Ya de aquí 8 días terminamos la segunda parte, porque sí es muy importante. Dios les bendiga, hermano. Que tenga usted buena tarde, buen provecho. Y si Dios nos da vida, aquí nos vemos de aquí 8 días. Gozaos en el Señor, otra vez os digo, gozaos.